Esto es Agenda Global. Bienvenidos a Agenda Global, donde nos detenemos a pensar en lo que está pasando en el mapa político. En el episodio de hoy hablaremos de un tema urgente y considerablemente conectado con nuestras vidas cotidianas, la política internacional y el cambio climático. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Porque la política internacional y el cambio climático en realidad no son mundos separados. Esto está definiendo el futuro que estamos construyendo y donde viviremos. Desde los acuerdos y las decisiones de conferencias internacionales impactan directamente en los bosques que desaparecen, en los océanos que se calientan, en las migraciones forzadas por sequías, en la comida que llega o no llega a nuestra mesa. Bien, nos acompaña Saulo Usma, biólogo con maestría en recursos naturales renovables con una destacada trayectoria en la conservación ambiental y actualmente especialista del programa Conservación de Ecosistemas de Agua Dulce de la WWF. Muchas gracias por la invitación, Natalia y Alejandra. Me parece que es clave empezar a abordar estos temas del cambio climático porque son un desafío global, no solamente para ustedes en la política internacional, sino en lo que tiene que ver con la supervivencia de nuestra especie. Además, pues quiero destacar que nosotros, los países que hacemos parte de estas convenciones, empezamos a adquirir compromiso internacional y esos compromisos tienen que cumplirse. Entonces sí es clave ver cómo el trabajo conjunto entre los gobiernos, entre la sociedad civil organizada que representamos las ONGs y lógicamente entre la academia, que es la que está brindando la evidencia científica de cuáles son los impactos que tienen este cambio climático, pues debemos avanzar de una manera efectiva hacia el cumplimiento de esos compromisos y lógicamente hacia la recuperación de todo nuestro patrimonio ambiental. Ahora entremos un poco más a detalle respecto a esto. La Conferencia de Río de 1992 marcó un hito en la cooperación internacional ambiental, donde participaron más de 170 países, organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil, para abordar los diferentes problemas globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. De esta conferencia surgieron importantes acuerdos como la Agenda 21 y las convenciones sobre el cambio climático y la biodiversidad, estableciendo las diferentes bases para una acción ambiental coordinada a nivel mundial. Bueno, es importante mencionar que impulsó el desarrollo sostenible como prioridad política, amplió también la participación de la sociedad civil en decisiones ambientales e incluso inspiró la creación y el fortalecimiento de organismos e iniciativas como lo son Río +20 y Cumbre de Johannesburgo. Mencionando por otro lado también el Acuerdo de París de 2015, este tratado fue adoptado por 196 países y dentro de él se establecieron ciertos objetivos a largo plazo como guía para todas las naciones. Los tres importantes fueron, primero, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global a 2 grados centígrados y esforzarse para limitar este aumento de tan solo el 1,5 grados centígrados. El segundo fue revisar los compromisos de los países cada 5 años. Y el tercero, ofrecer financiación a los países en desarrollo para que puedan mitigar este cambio climático, fortalecer la resiliencia y mejorar su capacidad de adaptación. Continuando con Saulo, ¿nos podrías dar un poco más de información de cómo han sido importantes para el multilateralismo ambiental estas conferencias? Las conferencias internacionales, como la Cumbre del Río, el Acuerdo de París, que se llaman la Conferencia de las Partes, entre ellas destacamos la COP16, que estaba enfocada en lo que tiene que ver con pérdida de biodiversidad, y ahora la COP30, que se nos viene para abordar los temas de cambio climático. El hecho de que estos países estén de alguna manera trabajando juntos los objetivos para disminuir esa pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio climático son noticias alentadoras. Nosotros vemos cómo estos encuentros se vienen creando y perfeccionando con instrumentos que son claves como el financiamiento para poder abordar estas amenazas globales, y entre esos mecanismos pues tenemos el Fondo Verde para el Clima, el mercado de carbono y todos los mecanismos que se están concertando los distintos países para disminuir y mitigar esos impactos. Teniendo en cuenta esto, es importante entonces abarcar el tema de cómo a lo largo de los años se han creado diferentes medidas multilaterales para la protección del medio ambiente desde las políticas internacionales. Nata, ¿podrías darnos un poco más de detalles acerca de estos acuerdos?
Claro que sí, Alejandra. Actualmente existen distintos tipos de compromisos multilaterales ambientales, los tratados o convenios vinculantes como el Protocolo de Kioto, que imponen obligaciones legales, los acuerdos voluntarios como el Acuerdo de París o los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que tienen un cierto peso político pero no sanciones, los marcos globales, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que establecen principios y bases de cooperación, los mecanismos financieros y de mercado que apoyan la implementación de políticas climáticas y, finalmente, las declaraciones internacionales como las de Río y Estocolmo, que aunque no son legalmente vinculantes, reflejan el consenso político sobre la protección del medio ambiente. Continuando por la misma línea, podríamos responder qué iniciativas se han iniciado con respecto a estos acuerdos. Algunas iniciativas destacadas incluyen el Fondo Verde para el Clima, que financia proyectos en países en desarrollo, el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que permite a países industrializados compensar emisiones mediante inversiones sostenibles, y encontramos ciertas alianzas como el Dólar Internacional y compromisos como el Acuerdo de París o el Pacto por la Naturaleza, que promueven la acción climática conjunta y la protección del planeta a nivel global. Pregunta para Saulo y es, ¿qué tan efectivos han sido estos acuerdos multilaterales en la práctica? Yo diría que tenemos avances, pero también tenemos muchos retrocesos, y especialmente los retrocesos están enfocados en la falta de financiamiento. O sea, no se puede hacer acciones concretas que reduzcan todos estos impactos, todas estas amenazas, si no tenemos financiación. Lo más injusto es que los países que tenemos las soluciones no tenemos el dinero, y los países que son los más responsables de esa pérdida de biodiversidad y de este cambio climático no están poniendo los suficientes recursos y tampoco están cumpliendo los compromisos. De esta forma, creo yo, hay avances, pero también hay grandes retos. Continuamos un poco entonces con los avances reales que encontramos. Uno de los acuerdos más destacados de las últimas fechas es el Acuerdo de París. Como lo mencionaba anteriormente, importante destacar los mecanismos como las contribuciones determinadas a nivel nacional para que cada país establezca sus metas de reducción de emisiones. Sin embargo, a pesar de estos avances, hemos visto que los esfuerzos actuales no son lo suficiente para alcanzar los objetivos establecidos que están en el acuerdo. Entonces, ¿es correctamente decir que los objetivos están siendo cumplidos adecuadamente? Informes recientes respaldan esta preocupación. Por ejemplo, un informe de la ONU advierte que solo hay un 14% de probabilidad de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París si no se intensifican las acciones climáticas. Además, en 2024, la temperatura media global alcanzó un récord histórico, superando los 1.5 grados Celsius establecidos en el acuerdo, impulsada por un aumento récord en las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto subraya la necesidad urgente de una acción climática mucho más efectiva. ¿El mundo está en camino o no a cumplir los objetivos del acuerdo? Yo diría que tenemos avances y retrocesos. Tenemos todavía el gran reto que a 2030 logremos que esa temperatura no alcance el grado de no retorno, que son los famosos 2 grados centígrados. Es un reto inmenso. Yo trabajo con una organización no gubernamental que tiene la esperanza de que los países cumplan y que el financiamiento se incremente. Vemos que hay muchos avances en lo que tiene que ver con biocombustibles fósiles a energías más limpias, y pues un reto al que llamamos a todos. Yo creo que decir que no estamos cumpliendo y que esto va a ser un fracaso pues da un panorama dramático y catastrófico que no nos conviene a ninguno. Recientemente he escuchado diferentes COPs en donde se discutieron temas fundamentales. ¿Qué temas fueron los más hablados? En las recientes COP se han abordado temas cruciales como la transición hacia energías limpias, la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, la financiación climática para países en desarrollo y la adaptación al cambio climático, como ya lo hemos mencionado. La COP28, celebrada en Dubái, destacó por ser la primera en mencionar explícitamente la necesidad de alejarse de los combustibles fósiles y por establecer compromisos para triplicar la capacidad de energías renovables. Además de eso, se creó un fondo para pérdidas y daños destinados a apoyar a las naciones más vulnerables. Otra COP29 en Bakú se centró en la financiación climática, discutiendo entonces la necesidad de movilizar entre 5 y 7 billones de dólares hasta 2030
para apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos de mitigación y adaptación. ¿Podrías mencionar alguno de los compromisos más importantes? Claro que sí. De hecho, en la COP28 se logró un acuerdo histórico que señala el principio del fin de la era de los combustibles fósiles con compromisos para reducir su uso y aumentar la inversión con energías renovables. También se estableció el Fondo para Pérdidas y Daños con más de 600 millones de dólares, comprometidos para ayudar a los países más afectados por el cambio climático. En la COP29, aunque se reconoció la necesidad de una financiación significativa, el borrador del acuerdo no especificó cantidades exactas, lo que generó críticas por la falta de concreción en los compromisos financieros. Tengamos en cuenta que una variedad de países fueron partícipes de estos compromisos importantes a pesar de todo. Sería interesante mencionar cuál fue el rol de los países más contaminantes o de los más vulnerables. Los países más contaminantes son Estados Unidos y China. Estos han enfrentado presiones para asumir mayores responsabilidades en la reducción de emisiones y en la financiación climática. Sin embargo, la ausencia de Estados Unidos en la última COP y la resistencia de algunos países productores de petróleo complicaron las negociaciones. Por otro lado, ciertos países vulnerables, especialmente las pequeñas islas y naciones en desarrollo, desempeñaron un papel activo al exigir acciones equitativas, destacando la necesidad de justicia climática y apoyo financiero para enfrentar los impactos. Ya para concluir en la última pregunta, ¿cuál fue, en su opinión, el mayor logro o fracaso de la última cumbre celebrada aquí en Colombia? Con la COP16, si bien se suspendió en Cali y retomó actividades en Roma este año, la COP16 logró que los países se pusieran de acuerdo en crear el Fondo Cali. Ese fondo y esa financiación, pues lógicamente está direccionada a la reducción de la pérdida de biodiversidad en el mundo. Es un excelente trampolín para lo que va a ser la COP30 en Belén, donde las dos quieren entablar diálogo, armonizar muchas de las acciones que tienen. Entonces yo destacaría mucho la creación del Fondo Cali como uno de estos logros de estas cumbres. Con todo lo mencionado durante el episodio, podemos concluir que la política internacional ha desempeñado un papel fundamental frente al cambio climático, ya que es un problema que trasciende fronteras y requiere una respuesta colectiva. La cooperación internacional entonces ha permitido establecer ciertos acuerdos donde los estados se comprometen a reducir sus emisiones y apoyar a los países más vulnerables. Además de eso, facilita la transferencia de tecnología, financiamiento y conocimiento entre naciones, promoviendo soluciones mucho más equitativas y sostenibles. Muchas gracias al experto por compartir sus valiosos conocimientos y ayudarnos a comprender mejor este tema tan relevante. Aparte, quiero agradecerles a Natalia y a Alejandra la invitación que me han hecho para hablar de estos temas, resaltar la importancia de que están capacitando en relacionamiento internacional. El país tiene que tener también profesionales que permitan defendernos y negociar esos acuerdos multilaterales, y estoy muy agradecido de haber podido contribuir.